Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Muy bien, entonces el libro de Segunda de Reyes habla del profeta Eliseo. Este hombre tuvo la oportunidad de ver un ejército celestial que lo acompañaba. ¿Han conocido o han leído este relato? El rey Aram, rey de Siria, quería invadir al pueblo de Dios, pero Eliseo, por tener una estrecha comunión con él, siempre le permitía ver lo que iba a ocurrir, la forma en que los iban a invadir, la forma en que los iban a atacar, y les avisaba. O sea, tal día va a venir un sitio, tal día va a venir tantas personas del ejército de Siria a destruir. Entonces nunca podían ser contundentes cuando querían atrapar al pueblo de Israel. Entonces el rey Aram dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Averigüemos. Y dijeron, no, es que Eliseo, este hombre de Dios, siempre les avisa antes de que nosotros lleguemos. Y entonces el rey Aram, pues sencillo, lo mandó matar, envió un ejército de centenares de soldados y acorralaron al pobre Eliseo. Eliseo estaba con su siervo y el siervo estaba que temblaba de miedo y dije, no, hasta aquí llegó nuestra vida, nos van a asesinar. Pero Eliseo podía ver que había un ejército detrás de él, había un ejército que lo respaldaba. Y esta es una evidencia que en el mundo espiritual, Colosenses 1:16 dice que Dios creó cosas que vemos, pero hay otras que no podemos ver. Esto es una evidencia de que hay una batalla espiritual cuando aquí en la tierra nosotros nos interesamos por conocer las cosas de Dios. Este es un ejemplo, y otro importante es el que quiero compartirles hoy. Se trata de un hombre, un profeta llamado Daniel. Daniel se dispuso a orar, a ayunar, a buscar a Dios para que Él le mostrara acerca del futuro de su pueblo Israel. Y dice la palabra de Dios que este hombre pudo tener un encuentro personal con el mismo Jesucristo, quien le revela que mientras él estaba postrado, ayunando, llorando, él mismo empezaba una guerra en los cielos, una guerra en las esferas celestiales con los mismos demonios. Ese texto que te acabo de decir está en el libro de Daniel. Daniel capítulo 10, y es el que vamos a compartir en esta noche. ¿Cuándo ocurrió esto? Este hombre, Daniel, el 2 de abril del año 536, empezó un ayuno y una oración constante a Dios por ver el futuro de su pueblo Israel, y Él se la contestó. Así que de eso se trata esta noche, de que podamos ver lo que hay detrás y lo que la palabra nos enseña y nos revela acerca de la guerra espiritual que se libra en los cielos cuando un verdadero, un genuino hijo de Dios se postra y empieza a buscarlo con fe, con devoción, cuando se coloca esa armadura que aprendimos hace 8 días. Y este estudio lo titulé, para los que toman apuntes, se llama Guerra en el cielo y en la tierra. Guerra en el cielo y en la tierra. Entonces vamos a leer la palabra. Ahí ubícate en tu Biblia, Daniel 10, versículos 1 al 15. Daniel 10, versículos 1 al 15, y lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras.
En todo este tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Este hombre ni se bañó. Dice, porque era la forma, dice, no se puso lociones perfumadas. Y luego dice, el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron miedo, mucho miedo, y corrieron a esconderse. El pobre se quedó solo porque las personas que lo acompañaran salieron espantadas. Versículo 8, de modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido, con el rostro contra el suelo. En ese momento una mano me tocó y, aún temblando, me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días, las mismas 3 semanas que había estado Daniel orando, durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro, y esta es la clave de esta profecía, dice, lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo. Todo lo que estaba diciendo era tocante al pueblo de Israel, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Entonces, es la primera vez que en el Antiguo Testamento se descorre el velo de la batalla celestial que existe en los cielos, cuando un profeta, un hombre de Dios, se arrodilla, se postra y se humilla ante Dios, buscando respuestas para su pueblo Israel. Veo 3 cosas en este texto que acabamos de leer, en este pasaje de la Biblia, y son las que quiero compartir contigo en esta noche. La primera se llama perseverancia en la guerra. Segundo, el respaldo en la guerra. Y tercero, la victoria en la guerra espiritual. Vamos entonces al primero. Colócalo ahí en tus apuntes. Primero, en Números Romanos, perseverancia en la guerra. Perseverancia en la guerra. ¿Por qué lo titulé así? Porque para que tú entiendas este pasaje, primero debes saber quién era Daniel. Daniel era un judío que fue llevado cautivo por el imperio de Babilonia. Babilonia invadió completamente al pueblo de Israel y llevó a algunas personas cautivas, secuestradas. Y de todo ese grupo que llevó, todos esos miles, millones de personas, escogió a unos que sobresalían sobre los otros, que eran personas muy conocedoras, muy sabias, líderes. Entre esos estaba este hombre, Daniel. Cuando él fue llevado a Babilonia tenía más o menos unos 18, 19 años, era muy joven. Y pasó allí 70 años en las altas esferas, digámoslo así, gobernando en este imperio de Babilonia. O gobernando no, digámoslo, aconsejando a las personas que gobernaban el mundo entero en aquella época, el imperio de
Babilonia. Daniel era un hombre de oración que buscaba constantemente al Señor. Tanto así que Dios le mostró una de las profecías más reveladoras de toda la palabra de Dios, la profecía de las 70 semanas, que era, digámoslo, la columna vertebral de toda la profecía bíblica. Le mostró el tiempo exacto en que su pueblo Israel sería liberado definitivamente de la cautividad, no tanto física, sino espiritual. Pero después de que ocurre todo esto, veo que viene, el pueblo de Israel finalmente es liberado porque los persas vienen. ¿Alguien estuvo el domingo en lo que enseñó el pastor? Este rey Belsasar le profetizan que el imperio de Babilonia iba definitivamente a caer. Vienen los medopersas, destruyen el imperio de Babilonia y comienzan a tener las riendas del mundo de aquella época. Cuando esto ocurre, cuando Daniel comienza a buscar a Dios nuevamente en oración, habían pasado 3 años. Por eso cuando empezamos el texto dice que era el 3er año del reinado de Ciro de Persia. ¿Y qué es lo que veo yo aquí? Que este hombre, a pesar de que Dios ya le había dado la victoria, a pesar de que el pueblo de Israel ya había salido de la cautividad del imperio y que ya era avanzado en edad, tenía más o menos unos 90 años, aún así persiste en buscar a Dios. Aún así, con sus canas, ya anciano, ya viejo, dice: yo quiero conocer más acerca de lo que ocurrirá con el pueblo de Israel. En este momento, Zorobabel ya había llevado a algunos a reconstruir nuevamente Jerusalén. Ya habían salido de su secuestro, pero otros aún estaban esperando, tenían dudas si nos devolvemos a Jerusalén o nos quedamos aquí. Y eso angustiaba el corazón de Daniel. Eso por dentro le ardía, decía: yo quiero que mi pueblo finalmente llegue a donde Dios quiere llevarlo. Y anciano y todo, pero continuó orando por su pueblo Israel. Y esto nos enseña mucho a nosotros hoy en día, porque en este seminario sé que hay muchos guerreros aquí que han ganado batallas, que han librado luchas, que Dios les ha bendecido, que les ha dado la respuesta. Pero ha pasado el tiempo y dices: ya obtuve lo que tenía, y como que han bajado la guardia. Pues déjenme decirle que la tarea nunca termina. La tarea es hasta que el Señor nos lleve. Y eso es lo que yo veo en este hombre, anciano, pero aún así buscaba a Dios en ayuno y en oración. Y no estaba tranquilo hasta que Él le daba su respuesta. Generalmente Dios le daba la respuesta muy rápido al profeta Daniel. Pero aquí habían pasado 3 semanas y él aún gemía en su espíritu por el futuro de su pueblo Israel. Así que, mis queridos guerreros de Dios, aún hay tarea por hacer. Un ejemplo es nuestra iglesia. Cualquiera diría, viene aquí y dice: pero esta iglesia está perfecta, muy bonita, ya ¿qué más? No, la tarea continúa. Por eso estamos trabajando en lo que se va a hacer allá al frente. El cuerpo pastoral se ha preocupado por las familias, porque la tarea continúa, la tarea no termina aquí. ¿Dios nos ha dado la victoria? Por supuesto que sí. Esta es una bendición el que podamos disfrutar, deleitarnos en la palabra de este lugar, pero la tarea no termina aquí, la tarea continúa. Y hay que seguir adelante, hay que seguir perseverando. Y fruto de la perseverancia de este hombre, Daniel, viene el mismo Dios de los cielos y se le presenta. Así que anota este pensamiento, anótalo ahí. Dice: su perseverancia, la perseverancia de Daniel, en la oración y el ayuno, le permiten tener un genuino encuentro con Jesucristo. Le permiten tener un genuino encuentro con Jesucristo. Hay que seguir, hay que perseverar, no hay que bajar los brazos. Grandes hombres de Dios lo hicieron. Elías, cuando estuvo allí buscando a Dios, estaba preocupado porque decía: si yo me muero, ya no va a quedar ningún otro profeta.
Y Dios se queda mirando al pobre Elías y le dice: tranquilo, Elías, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero este hombre quería seguir adelante. Y Dios le dice: hay otros que seguirán después de ti, pero el punto es que en su corazón seguía el deseo por preocuparse por el que padece necesidad, que era su pueblo. Entonces, este hombre, después de 3 semanas, hizo un ayuno parcial, que lo podríamos llamar así, porque no comía cosas delicadas, no comía carnes ni nada de estas cosas. Nunca compartió en el imperio de Babilonia de la comida del rey, tampoco lo hizo aquí. Se compungió y entró en un tiempo de oración, y fruto de su perseverancia tiene un encuentro con Jesús. Mira, aquí dice, está la fecha exacta y todo. Dice: el 23 de abril, 21 días después, 3 semanas después, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Ahora, fruto de la oración, dice que vino alguien del cielo y descendió hasta encontrarse con el profeta Daniel. Ahora, ¿quién es este personaje? Yo me inclino a pensar que es el mismo Señor Jesucristo antes de su encarnación. ¿Por qué lo digo? Porque en el libro del Apocalipsis el apóstol Juan tiene un encuentro con él mismo, con Jesús, y la descripción que él hace de Jesucristo es casi que la misma. Entonces, este que se le presenta a Daniel es el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ahí está, leámoslo, Apocalipsis 1, 13 al 15. Dice, esto lo ve Juan cuando estando en la isla de Patmos, preso, ve esto. Dice, lo que ve Juan, dice: y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. ¿Quién es este? Jesús. ¿Y qué nos enseña el relato de Daniel? Escucha, cuando tú te propones a batallar en el Espíritu, cuando tú te propones a ayunar, a buscar a Dios, cuando tú oras constantemente, ¿qué ocurre? Jesucristo mismo viene a contestar tu oración. Es una guerra que Él mismo está peleando. No es una guerra tuya, es una guerra de Él. Y cuando estamos en Él, pues no podemos enfrentarnos a las tinieblas. Y eso es lo que estaba viendo este profeta de Dios llamado Daniel. Y yo veo algo aquí muy interesante. ¿Cuántos años tenía el profeta Daniel? Más de 90, era anciano. Y cómo, en su mismo libro, el capítulo 7 y 8, ¿cómo ve Daniel a Jesucristo? Lo ve como un anciano de días. ¿Por qué? Te lo voy a explicar, y creo que es así, porque Dios quería que Daniel viera que Él lo había acompañado desde sus primeros años hasta el final de sus días. Se estaba identificando, Él vio a un anciano de días. ¿Cuántos años tenía Juan en Patmos? También tenía más de 90 años. ¿Y cómo ve a Jesús? Aquí lo acabamos de leer, dice, la cabeza y el cuello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Desde el día en que estuvimos en el vientre de nuestra madre, Jesucristo ha estado siempre acompañándonos. Y eso se lo quiso mostrar a Daniel. Se lo quiso mostrar a Dios.
Entonces ya identificamos a este personaje, es el mismo Jesucristo. Ahora, yo aquí encontré algo que quiero compartirte, y es que si tú fuiste cuidadoso en la lectura, Daniel ve a Jesús, pero dice que un cinto de oro puro, la versión Reina Valera dice cinto de oro de Ufaz alrededor de la cintura. El oro de Ufaz en la época de Daniel era un oro muy fino, muy preciado. Lo curioso es que después de que todo esto acontece, los historiadores han tratado de ubicar en el mapa a esta región. Ufaz era una región de donde extraían ese oro, pero nunca han podido encontrarlo. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, que el oro que tenía este varón, Jesucristo mismo, o el simbolismo que yo veo aquí es que no provenía de un lugar conocido, provenía del mismo cielo. Dios se lo había colocado el Padre al enviarlo a hacer su obra. ¿Y dónde lo tenía? Lo tenía en la cintura. En tiempos de Daniel, solo los que se ceñían los lomos en la cintura eran los trabajadores y los esclavos. Y cuando Daniel ve a Jesús con este cinto de oro alrededor de la cintura, sencillamente lo ve como en calidad de siervo, próximo a hacerse como uno de nosotros. ¿Y cómo lo ve Juan? Juan lo dice, vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. ¿Notaste la diferencia? Daniel lo ve con el cinto de oro ¿en dónde? ¿Y cómo lo ve Juan? El cinto de oro en el pecho se lo ponían solo los nobles, los reyes, los que tenían un lugar importante como gobernantes. Entonces, Daniel lo ve como siervo, porque así vino por primera vez. Pero Juan ya lo ve en el cielo y no lo ve como siervo, lo ve como rey, después de haber obtenido la victoria en la cruz del Calvario, este mismo Jesús. Esto es increíble. Y cuando yo leí esto me estremecí un poco, porque Cristo mismo se presenta. Dice, tu batalla es mi batalla. Tu problema es mi problema. Tu deuda es mi deuda. Tu enfermedad es mi enfermedad. Yo vengo aquí porque tú me has buscado en oraciones, lo que le dice a Daniel. Y es lo mismo que te dice en esta noche. Esa guerra que tú estás librando, yo mismo la estoy peleando en el cielo. Y es una gran realidad. Así que quiero que anotes este otro pensamiento, porque vamos a desglosar esto. Dice, en su encuentro, es decir, el encuentro que tiene Jesús con Daniel, en su encuentro Jesús le toca 3 veces para levantarlo y darle fortaleza. En su encuentro Jesús le toca 3 veces para levantarlo y darle fortaleza. Entonces Daniel se humilla en oración, 3 semanas duró esperando respuesta, y se le aparece Jesús. Y cuando él lo ve, no le queda otra que sencillamente postrarse, pero con todo el cuerpo tendido en el suelo. No era digno. Pero en ese momento, y vamos a leerlo, versículo 10 dice, en ese momento, y vamos en el primer punto, vamos a colocar el primer punto, dice, primero le tocó para que se pusiera en pie. Le tocó para que se pusiera en pie. Y vamos a leer el texto, dice, versículo 10, en ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas, postrado. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Este hombre lo inundó el temor reverente a Dios, pero alcanzó a sentir miedo. ¿Por qué? Porque el texto dice, el versículo 12 dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo.
¿Es normal sentir miedo como hijos de Dios? Sí. Es más, el apóstol Pablo, el hombre más grande a mi modo de ver en el Nuevo Testamento, usado por Dios, después de Jesucristo obviamente, tuvo miedo. Cuando nuestro pastor Abraham hace 8 días enseñó acerca de la armadura de Dios, tocó cada parte, cada pieza de esta armadura. Pero si continuamos leyendo, te darás cuenta que el apóstol Pablo, después de que expone esto, la gente lo ve y dice, no, este hombre es un valiente, este hombre no le tiene miedo a nada. Pero después de que enseña todo esto, mira lo que dice, versículo 19, y lo voy a leer de la PDT. Dice, después de que muestra la armadura de Dios, dice, oren también por mí, para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia. Y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por eso estoy preso. Y esta parte es la que me impacta. Dice, oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo, sin miedo. Así que en temas de guerra espiritual, a veces, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, nos puede inundar el temor, el miedo. ¿Qué pasa si me enfrento a Satanás? ¿Qué va a pasar con mi familia? Él va a arremeter contra mis hijos, contra mi esposa. Y nos inunda el miedo, el temor. Pablo estaba preso. Si ya tengo miedo, oren por mí para que yo pueda ser contundente en el mensaje del evangelio. Porque el mensaje del evangelio hay que predicarlo como es, sin temor, sin miedo a lo que pueda pasar. Así que en este seminario de guerra espiritual, Dios le está diciendo a todos sus guerreros, no teman, no tengan miedo, sigan adelante, perseveren, oren, porque yo soy el que está librando la batalla, no son ustedes. Y para Dios no hay nada imposible. Se le puede oponer el mismo Satanás, pero Él lo va finalmente a vencer. Dios no hace lo que hizo el rey David cuando mandó a Urías al frente para que lo mataran. No. Él cuando envía a un guerrero, Él va delante de él para que pueda vencer, para que pueda ganar. Y esto nos da confianza para que quitemos todo temor en nuestro corazón y quitemos este miedo que hay en nuestro corazón. Eso fue lo que dijo. Lo tocó primeramente para que se pusiera en pie. Primero se humilló ante Dios y viene el proceso, luego lo puso sobre sus rodillas y después lo puso en pie. Y ese es el proceso de todos nosotros como creyentes. Primero arrodillados pidiéndole a Dios y después levantándonos para hacer la obra que Él nos ha hecho sin miedo. Sin miedo, sin temor. No temas, no temas, iglesia, porque Dios va a darnos la victoria. Amén. Segundo, en números colombianos. Los míos son números romanos, estos son colombianos. Segundo, le tocó sus labios para que pudiese hablar. Vamos entonces al versículo 16. Dice, entonces el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí, estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve. Mi Señor, me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, y esta palabra es clave, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Qué increíble. Primero lo toca para que se ponga en pie y segundo toca sus labios para que pudiera hablar. Él dice, ¿en qué yo, tu siervo, qué puedo hacer por ti? La iglesia fue salvada para servir. Esto lo predicó nuestra pastora este domingo hace 8 días. ¿Qué le dijo Dios, o mejor Moisés, a Faraón de parte de Dios? Le dijo, déjame ir a mi pueblo para que me sirvan.
¿Qué dijo el apóstol Pablo? Primera Tesalonicenses 1:9. Dijo: os habéis convertido de los ídolos al Dios vivo para que le sirvas. Y esto fue lo que dijo este hombre. Dios tocó sus labios para que él pudiera empezar a hablar de esa persona que estaba viendo. Y una vez Dios te toca para que te pongas en pie y que no tengas temor, Dios empieza a colocar pureza de labios en ti, para que puedas enseñar, para que puedas explicar, para que puedas decirle al mundo lo que Dios ha hecho contigo. Y de esa manera puedas servirle. Que hay muchos ministerios hermosos en la iglesia, pero otra forma de servir es simplemente hablarle a otros de lo que Dios ha hecho contigo. Y esto fue lo que experimentó Daniel. Y fue lo que yo experimenté también cuando conocí a Dios. Cuando yo conocí a Dios, sentí que se abrió un panorama. Cada palabra, cada versículo, cada enseñanza, yo la entendía de una manera perfecta. Yo decía: ¿por qué nunca antes había visto yo en estos textos tanta bendición y tanta riqueza? A los 6 meses ya estaba en el seminario, aprendiendo, con sed, porque Dios tocó mis labios. Dijo: tú tienes que aprender para que puedas enseñar, para que puedas explicar la obra que yo he hecho. Y esto lo experimentó también este hombre, Daniel. Y tercero, anótalo ahí en tus apuntes, tercero, en números colombianos, le tocó para darle fortaleza. Le tocó para darle fortaleza, poder, fuerza. Versículo 18: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Esto es maravilloso, porque Daniel eso era lo que estaba buscando. Él veía que su pueblo, a pesar de que ya el imperio de Babilonia les había quitado el yugo, aún veía que había pobreza espiritual, que esa viña no daba frutos. Aún veía que el pueblo de Israel seguía en las mismas. No querían volver a Jerusalén. Entonces, él quería encontrar esa revelación de parte de Dios. Y él le dice: tranquilo, no te preocupes. Ya hice que te pusieras en pie. Ya toqué tus labios. Ahora vas a ser fortalecido para que entiendas lo que va a ocurrir con tu pueblo de aquí en adelante. Para que veas toda la revelación, todo el plan que yo tengo para el pueblo de Israel. Y cuando tú conoces realmente a Dios y lo buscas, Él te va a empezar a mostrar los planes que tiene para ti. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tanto quieres conocer de Dios? Esa decisión que tienes que tomar hacia el rumbo que debes seguir en tu vida. ¿Cuál es el plan que tiene para ti? ¿Es sabio que te cases con esa persona? ¿Es sabio que estudies esa carrera que tanto sueñas? Ese es lo que Dios tiene para ti. Lo conocerás cuando te postres ante Él, cuando Él te dé la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia para conocer el verdadero rumbo. Y nos equivocamos mucho en esto. Yo soy el primero, me he equivocado mucho en decisiones en mi vida y que han sido trascendentales, y he tenido que pagar consecuencias porque no me he arrodillado delante de Dios. Y eso lo obtuvo este hombre, Daniel. Ahí está. Entonces, resumiendo un poco, Daniel se postra en guerra espiritual, ayuna, ora. Dios
Jesucristo mismo viene y se lo toca 3 veces. Primero, para que se ponga en pie. Segundo, toca sus labios. Y tercero, para fortalecerlo y mostrarle todo. Y cuando esto ocurre, entonces Él empieza a revelar todo el panorama para el pueblo de Israel. Y cuando tú lees el capítulo 11 del libro, es el capítulo siguiente a este, te darás cuenta que Dios le revela paso a paso lo que iba a ocurrir con todos los reyes de Persia. Y luego continúa con los reyes de Grecia, hasta llegar al último, uno de los grandes gobernantes de Grecia era un hombre llamado Seleuco. Y tuvo, digamos, unos discípulos que formó. Entre ellos estaba Antíoco Epífanes. Muestra el último gobernante de Grecia. Este hombre es lo más parecido al anticristo que tú encuentras en la Biblia. Léelo, ahí está en Daniel capítulo 11. Pero, curiosamente, ahí para la revelación. Porque luego salta a lo que habría de ocurrirle al pueblo de Israel en tiempos de la gran tribulación. Eso lo encuentras tú en el libro de Daniel capítulo 12 y también en el libro de Apocalipsis. Te cuento todo esto porque hay como un espacio que no es visible en la revelación que Dios le muestra a Daniel. ¿Por qué? Y vamos a estudiarlo en este segundo punto en Números Romanos. Respaldo en la guerra. ¿Cuál fue el primero? Perseverancia en la guerra. No bajes los brazos, sigue adelante. Ahora, respaldo en la guerra. Entonces, cuando Cristo le cuenta todo a Daniel, le dice: yo vine. Yo estaba dispuesto a venir, pero se me opuso el príncipe de Persia. Vamos a leerlo, versículo 12 final y el 13. Dice: he venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora, ¿quién es este personaje? Hace 8 días veíamos que cuando el apóstol Pablo enseña acerca de la armadura de Dios, nos muestra que Satanás está también organizado. Él tiene sus principados, sus gobernadores, sus huestes, sus principados, en fin. El orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? El punto es que está perfectamente organizado. Así como Satanás tiene sus demonios bien organizados, Cristo también los tiene. Colosenses 1:16. Dios creó lo visible y lo invisible. Sean principados, sean potestades, sean huestes, todo lo creó por medio de Él y para Él. Y ella habla de que el Señor también tiene sus ángeles perfectamente acomodados para la batalla. Y Él, especialmente el arcángel Miguel, cuida y protege al pueblo de Israel. Tú lo ves en el Antiguo Testamento y lo vuelves a ver en el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento no se nombra, a excepción del libro de Judas, que habla del cuerpo de Moisés. Pero bueno, el punto aquí es que Cristo viene y se le opone el príncipe de Persia. Y cuando leemos este texto decimos: pero ¿cómo así? Si es que Él es el creador, Él es el rey, ¿cómo se le va a oponer alguien creado por Él? Porque claramente era alguien creado. ¿Quién es este príncipe de Persia? Yo he investigado mucho. Yo creo que es el mismo Satanás, porque era el que gobernaba el imperio en aquella época. Ahora, si tú quieres creer que es un príncipe, es un gobernante, está bien, no hay problema. El punto es que Satanás en su organización quiso oponerse ¿a quién? A Jesucristo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Satanás, desde que se dio la promesa de redención, Génesis 3:15, supo que de Israel, del pueblo escogido por Dios, de la simiente de la mujer, vendría el Salvador del mundo. Probablemente, no está escrito, probablemente, él creyó que Cristo venía ya
a cumplir con el cometido al que se tenía propuesto. Se le opuso. Ahora, esto no lo entendió Daniel, pero hoy podemos ver claramente este concepto. Vamos, anota este pensamiento y te lo explico. Dice, Satanás se le opuso a Jesucristo porque no quería que Israel supiera los planes que Él tiene para ellos. Satanás se le opuso a Jesucristo porque no quería que Israel supiera los planes que Él tiene para ellos. Ahora, piensa en esto. Daniel ora, ayuna, Cristo viene, se le opone el gobierno de Satanás. Pero finalmente, después de 21 días, viene, se presenta ante Daniel y lo toca 3 veces. Piensa por un momento en esto. No es lo mismo que ocurrió cuando Él vino y se hizo como uno de nosotros. No ocurrió lo mismo cuando Cristo en un consenso trinitario dijo, yo voy a hacerme como ellos para poder ser su sustituto. Y cuando vino se le presentó el mismo Satanás en oposición. Pero esa oposición no valió de nada porque Él finalmente pudo cumplir con el cometido que el Padre le había encomendado. ¿Tengo o no tengo razón? Entonces, esto es una ilustración de lo que ocurriría algunos años después, cientos de años después de que Daniel tiene esta aparición del mismo Jesús. Ahí entiendo yo por qué se le pudo oponer el gobierno de Satanás. Vamos a leerlo, mira. Quiero que me acompañes a Apocalipsis 12, versículos 1 al 4. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 al 4. Pero antes de leer este texto, quiero que anotes el pensamiento para que te quede claro en tus apuntes. Anótalo así, dice, así como Jesucristo vino a la tierra para tener un encuentro con Daniel y revelarle sus planes para con Israel, tiempo después vendría a la tierra a tener un encuentro con los que le reconocerían como Señor y Salvador. Y de la misma forma les tocaría 3 veces, preparándolos para la batalla. Tenlo ahí, ya te lo explico. Ahora sí, vamos a leer Apocalipsis 12, versículos 1 al 4. Mira lo que dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está hablando del pueblo de Israel y las 12 tribus. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y esta parte, léela conmigo, dice, y el dragón, ¿qué hizo? Se paró frente a la mujer, frente al pueblo de Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Increíble, es el mismo cuadro, Cristo viniendo y Satanás oponiéndosele. Se paró frente a él y dijo, tú no vas a pasar, tú no vas a cumplir con lo que vienes a hacer. Él dijo, qué pena. Pero yo, siendo hombre, aún puedo derrotarte, porque soy la segunda persona de la Trinidad. No te derrotaré como Dios, sino como hombre, con una vida intachable, santa, perfecta.
y ahí tuvo que dejarlo pasar. Es lo mismo. No es lo mismo. Un hombre ora y ayuna y Cristo viene a su encuentro, pero se lo opone Satanás. La humanidad está perdida y Cristo viene a rescatarla y se le opone el mismo Satanás. Y de la misma forma, a todo aquel que empezó a abrirle su corazón a Jesús, le tocó 3 veces. Primero, esa persona se humilló y le dijo: ya eres mi hijo, levántate. Segundo, te voy a dar pureza de labios. Toco tus labios para que puedas ser mi siervo. Y tercero, te voy a dar fortaleza, porque te voy a revelar mi palabra, y esa es la que te va a dar la victoria donde tú quieras que vayas. Esa es la guerra espiritual. Cada vez que alguien se para en un púlpito y predica la genuina palabra de Dios, está en plena guerra espiritual. Y eso lo hizo Jesús con sus discípulos. Él los tocó 3 veces y ellos comenzaron a hacer la obra. Y cuando ellos fueron obedientes a lo que Cristo les hacía, cuando los entendieron que tenían fortaleza, que no debían temer, que debían perseverar, comenzaron a suceder cosas increíbles. Léelo conmigo, mira, ahí está, Lucas 10, 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. Aquí es cuando envía a sus 70, después de haberlos tocado, puestos en pie, después de haber tocado sus labios, después de haberlos fortalecido. Mira lo que dice, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Te das cuenta? Cuando tú haces la obra de Cristo, entras en una guerra espiritual. Cuando tú sales a enseñar la palabra de Dios, cuando tú les sirves, cuando tú oras por los enfermos, estás librando una guerra. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo quien los enfrenta. Nosotros somos su cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Jesús. Y cuando tú haces su obra, la cabeza, que es Cristo, ve a Satanás caer como un rayo. Tú no lo ves, no lo vemos. Él sigue peleando. Mira lo que dice después. Y les dijo, versículo 19: he aquí os doy potestad de ¿qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro, están escritos en los cielos. No se preocupen porque los demonios se les sujetan. Lo más prioritario para Cristo es que las almas lleguen a sus pies. Y eso es lo que todo púlpito debería predicar: que las almas sean salvas. No tanto que sean liberadas. Es importante, por supuesto, pero Cristo mismo lo dijo: pónganse alegres porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Anota este pensamiento. Nosotros, como cuerpo de Cristo, batallamos cuando cumplimos su mandato. Así Él ve cómo Satanás pierde la guerra. Cristo ve cómo Satanás pierde la guerra cuando sus hijos van y oran por los enfermos, van a la viuda y le dicen: levántate, van al drogadicto y le dicen: hay una esperanza. Ahí es cuando Satanás comienza a caer. No, como decía el pastor hace 8 días, no es cuando tú con tu garganta le empiezas a gritar al diablo. No, es cuando tú haces la obra del Señor. Ahí es cuando Satanás empieza a perder la guerra. Mateo 18, 18 al 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo,
Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí me habla de la unidad de la iglesia. La pelea no es solos. La pelea no es de los líderes, la pelea no es de los pastores, la pelea es de la iglesia unida. Por eso Dios lo mandó de 2 en 2. Habla de la unidad. Y cuando Dios convoca a orar, a ayunar, es para que todos respondamos a ese llamado. De 2 en 2 los envíos. Esto me habla de unidad. Somos la sal de la tierra. ¿Ustedes saben de qué está compuesta la sal? Cloruro de sodio. ¿Sabías tú que el cloruro solo es un veneno? Y que el sodio solo es también un veneno. Te lo tomas y te mueres. Sodio puro, cloruro puro. Pero cuando se unen cloruro de sodio, es cuando realmente sirve, cuando realmente funciona, cuando realmente condimenta. Asimismo, la iglesia no somos unos pocos. Es como un estadio de fútbol, 70,000 haciendo barra y 11 jugando el partido. No, la iglesia somos todos y la guerra la debemos hacer todos. Y si tú te propones a cumplir el mandato de Cristo, verás resultados increíbles. Increíbles. Bueno, esto no lo vio Daniel. Hoy sí lo podemos ver nosotros, porque el Antiguo Testamento no habla de la iglesia. Pero, y voy a mi último punto, porque se nos está acabando el tiempo. Tercero en números romanos. Victoria en la guerra. Victoria en la guerra. Después de que Daniel ve todo esto, yo creo que en su corazón dijo: anhelo ver ese momento. Anhelo ver cuando caiga la oposición de mi pueblo. Me moriría en paz si pudiera haber hecho realidad esto que tú me estás revelando. Y luego, mira lo que le dice Daniel capítulo 12, nos saltamos al capítulo 12, porque el Señor al conocer su corazón lo alienta y le dice: en aquel tiempo. Aquí está hablando del tiempo de la gran tribulación, porque cuando la iglesia sea llevada al cielo, Dios retomará su plan que tenía en un comienzo con el pueblo de Israel. Y por eso se vuelve a mencionar a Miguel. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que yo he designado para que proteja a mi pueblo. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Wow, yo creo que Daniel sintió algo en su corazón que le alegró a lo más profundo. Será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 6 al 11, dice la descripción de lo que sucederá. Dice: y la mujer Israel huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dios le dice a Daniel: no te preocupes, ese que se opuso, ese que casi no me deja venir a hablar contigo, durante 21 días lo hizo, ese mismo va a caer.
yo mismo voy a designar a Miguel y le voy a dar el poder para que lo venza y para que caiga del cielo, para nunca más volver allá, para después ser echado en el abismo por 1000 años y después definitivamente en el lago de fuego, donde nunca más volverá a atormentar a tu pueblo Israel. Dios nos da la victoria y Dios se la dará definitivamente al pueblo de Israel en la gran tribulación. Y quiero terminar con este pensamiento que está ahí. Dice: nosotros, al igual que Daniel, escucha, veremos a Satanás siendo expulsado del cielo para siempre. Veremos la victoria final de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ocurrirá? Escucha, la iglesia va a ser llevada al cielo, raptada, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, Primera de Corintios 15, 51 al 55, Filipenses 3, 19 al 20. Vamos a ser llevados al cielo y vamos a tener el tribunal de Cristo. Luego las bodas del Cordero y nos vamos a sentar en primera fila, porque esto ocurrirá en la mitad de la gran tribulación. En primera fila, y Daniel va a estar ahí, atento. Cuando vea que es destruido el que oprimía a su pueblo, el que los hacía llorar de amargura, ese va a ser finalmente destruido. Y al final Dios le dice a Daniel 12:7, dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre vamos al versículo 11, me voy a saltar. Versículo 11 del capítulo 10 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, le dice Dios a Daniel, y tú irás hasta el final de la gran tribulación, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Le mostró la victoria, le dijo: yo te tengo reservado un lugar especial. Vas a resucitar después de que veas a Satanás caer definitivamente y para siempre. Ese es el destino que le espera al enemigo de nuestras almas. Así que la guerra y la batalla que tú libras hoy algún día tendrá fruto. Persevera, sigue adelante. Aún vienen muchas victorias. Cristo mismo vendrá. Él te pondrá en pie, Él tocará tus labios, Él te fortalecerá, Él mismo hará la guerra. Cuando tú te propongas a salir, predicar, enseñar, ahí librarás la batalla. Y el mismo Cristo te dirá: yo estoy viendo a Satanás caer como un rayo. Y al final te dará la victoria de la guerra a la que hemos llamados a ejecutar. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.